Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien en casita y puedan disfrutar de los materiales de educación musical que yo les estoy enviando para que puedan estudiar, puedan repasar y puedan seguir aprendiendo. Vamos a retomar nuestro libro y vamos a abrir en la página 22. Ahí vamos a encontrarnos con el tema que dice la música en la Edad Media y Renacimiento. Vamos a dividir en dos partes y vamos a quedarnos solamente con la música en la Edad Media. Muy bien. Si se dan cuenta, ya vamos por 3 periodos de la historia que hemos estudiado también en música: la música en la prehistoria, la música en la Edad Antigua, hemos estudiado, claro que sí. Ahora estamos estudiando la música en la Edad Media. Muy bien. He preparado también para ustedes un audiovisual que nos permiten conocer un poco más con precisión la historia de la música hasta el periodo en que estamos estudiando ahora. Noten cómo se diferencia la música de la Edad Media. Perfecto, ahí teníamos entonces una pequeña ilustración acerca de la historia de la música. Vamos entonces a estudiar la música y los primeros cristianos. Quiero que sepan que en esta época, en la Edad Media, tiene mucha fuerza la música religiosa. Por tanto, por ahora los primeros cantos van a ser netamente religiosos y obviamente católicos. Entonces, vamos con el primer ejemplo de la música de los primeros cristianos. Dice: la música de los primeros cristianos durante esta época estuvo caracterizada por la influencia hebrea, griega y romana. Ustedes todo este material lo van a tener también en PDF, así que me voy a dedicar a dar ilustraciones que permitan una mejor asimilación acerca del tema. Entonces ahí podemos ver un ejemplo acerca de la música y los primeros cristianos. Obviamente estamos escuchando de fondo canto gregoriano. Continuamos.
El canto gregoriano. Bien. El término canto gregoriano se refiere en general a un tipo de canto llano, simple, monódico y con una música supeditada al texto utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. Vamos a ver entonces otra ilustración acerca del canto gregoriano. Vamos a ver ahora las características del canto gregoriano. Fíjense, es la música oficial de la Iglesia Católica, es una plegaria cantada y la expresión de una religiosidad, en este caso la católica. Es un canto monódico, solo existe una línea melódica y a capela. Carece de acompañamiento instrumental interpretado por voces masculinas. Entonces, si ustedes se acuerdan de todas las características, bien, pero si solo se acuerdan de una sola y es esta de acá, han ganado mucho. Bien. Su texto está escrito en latín, exceptuando el Kyrie eleison, que significa Señor ten piedad. Sección del ordinario, la misa en lengua griega. Hay más, pero ustedes lo pueden seguir estudiando en el PDF que estoy subiendo también a Classroom. Vamos a seguir entonces y vamos a estudiar los orígenes de la polifonía. Porque aquí empezamos a estudiar un poco los orígenes de la polifonía, porque en oposición al canto monódico, es decir, a una sola línea de voz, aquí surgen también ya varias voces. Hay la primera, hay una tercera, hay una cuarta, hay una quinta voz que permiten una armonización de la obra musical. Veamos la siguiente ilustración. Los comienzos de la polifonía. La música pasó de una sola melodía a varias melodías a la vez. La forma polifónica más sencilla es el organum paralelo. En él se superpone una melodía sobre la melodía gregoriana. Aquí vemos la melodía gregoriana, que son los puntos de arriba, a la que se le superpone una melodía a distancia de cuarta por debajo o de quinta por encima. Posteriormente se duplicaron estas dos melodías con las mismas notas, de tal manera que este es un organum paralelo pero a cuatro voces. En el siglo XI se usó la técnica contraria. Ahí teníamos entonces un ejemplo de los orígenes de la polifonía. Recuerden que poli hace referencia a varios sonidos. Polifónico, muchos sonidos, muchas voces en este caso. El órgano, aquí tenemos entonces un ejemplo claro de lo que va a ser el órgano. ¿En qué consistía? Consistía en añadir a una melodía de canto gregoriano, siempre gregoriano, llamada cantus firmus, una segunda voz que realizaba movimientos paralelos a la distancia de un intervalo de cuarta o quinta, llamada vox organalis. Vox organalis. Veamos la siguiente ilustración.
Bien, entonces hasta aquí hemos estudiado todos los modos y estilos de canto de la Edad Media. Si se dan cuenta, y si van al libro, también vamos a encontrar otros estilos de cantos que corresponden a esta época, pero yo, por el tiempo y por darle lo más necesario, he resumido también esta parte de nuestro libro para que ustedes puedan tener algo más nutrido y que les sirva para su conocimiento en música. Hasta esta parte, hasta el organum, hemos podido notar que todos los cantos son religiosos, o por lo menos pertenecen a la religiosidad. Ahora vamos a dar paso también a otros estilos que surgieron en la Edad Media, y justamente son los trovadores y juglares. Quiero ser un poquito enfático en esta parte que dice secular, para explicarle que secular es igual a profano. En la Edad Media, los monjes y los religiosos consideraban música oficial el canto gregoriano, por tanto nadie más podía cantar otro estilo de música, y los que lo hacían eran apartados de la iglesia. En este caso, los trovadores y juglares fueron apartados de esa corriente de música porque hacían un estilo de música diferente. Secular es igual a profano en este caso, ¿ya? Porque se distraían con la gente, contaban chistes, hacían obras y magia y todo lo que se refería al espectáculo de la gente. Por tanto, la iglesia decía, esos son unos viciosos, sin oficios, no tienen estudios. Sin embargo, la historia nos va a decir que sí estudiaban, pero no a gran rasgo como lo hacían los monjes, los religiosos, los grandes reyes de aquel entonces. Vamos a dar paso entonces a los trovadores. Los trovadores eran personajes mayoritariamente de la nobleza. Eran famosos por componer canciones amorosas, pasionales y también de propaganda política, dando a conocer su visión del mundo, mostrando el inicio de una historia cultural social que no encontramos en ningún otro documento de la época. Entre las diversas posibilidades etimológicas de la palabra trovar, la más adecuada es la de inventar. Es necesario distinguir en esta época el significado de dos palabras que en nuestros días se usan sin ningún matiz diferenciador: poeta y trovador. Poeta era aquel que escribía poesía en latín. En cambio, el trovador lo hacía en una lengua romance. Su literatura, además, era una de las fuentes básicas de la poesía que durante siglos se cultivaría en Europa occidental. Esta moda nació en Provenza durante el siglo XI. Los trovadores, al igual que los juglares, viajaban a grandes distancias, transmitiendo así noticias de una región a otra. Muy bien, ahí teníamos entonces una breve reseña de lo que son los trovadores. Pongan atención a la diferencia que hace la ponente, donde dice trovar son los que escribían en lengua romance, y un poeta dice que escribía poesía en latín. Así que ojo, ahí también puede ser muy interesante para nuestro conocimiento en cultura general. Vamos con los juglares. Juegos de mano, acrobacias, mímica y entre otros. Así que pónganse cómodos y empecemos. En un sentido estricto, el término juglar proviene de la voz latina jocularis, que significa gracioso o bromista. Este término se asocia con aquellos poetas que se ganaban la vida actuando ante un público, usando música, literatura, representaciones, charlatanería, juegos de mano, acrobacias, mímica y entre otros. En resumen, su principal misión era entretener y divertir. Según el significado del término, podríamos señalar que sus orígenes se remontan a la antigua China, Egipto, Atenas y Roma, donde de igual manera estos artistas buscaban entretener. En
Egipto, por ejemplo, se han encontrado representaciones de malabaristas. En el 675, en Grecia, los juglares ambulantes eran conocidos como bardos, y en la antigua Roma los espectáculos incluían representaciones de artistas llevados de Oriente, mientras que en China existe evidencia de la aparición de instrumentos musicales utilizados por juglares, al igual que accesorios para malabares. Bien, entonces hemos visto que en esta época se han dado también otros estilos de hacer música y podemos notar con gran facilidad a los trovadores y los juglares. Los juglares pertenecían a la clase sencilla de la sociedad de aquella época y normalmente no tenían estudios superiores, pero se ganaban la vida en las calles, en las plazas, tal como hemos escuchado, y eran gente bastante sencillas. Parecido a ello podemos encontrar en otros tiempos, cuando vamos a las plazas hay grupos entreteniendo a la gente, o en las calles hay gente que se distrae con ellos, pues parecieran que son los trovadores o los juglares. Ustedes se van a dar cuenta que durante toda la historia de la humanidad siempre hubo gente haciendo entretenimiento en las plazas y en las calles. Bien, continuamos ya con la última parte de nuestra exposición, y una vez terminado el tema quiero que pongan atención a esta parte de acá. En esta semana estoy enviando el material didáctico para su avance de ustedes. Estoy subiendo el video, estoy subiendo en PDF también la clase a Classroom. Ustedes tienen el libro, tienen materiales con que llevar adelante esta lección. En la siguiente semana vamos a tener nuestro encuentro en Zoom. Ustedes, después de haber leído y haber podido ver el video para esta clase, tienen que traer en sus cuadernos las preguntas, dudas, sugerencias, aportes acerca a la lección que hemos avanzado. Después, la otra semana que viene, la subsiguiente, vamos a enviar actividades prácticas que correspondan a esta lección. Por tanto, ustedes tienen que tener todo preparado. No hay pretexto para que ustedes digan no sabía, no lo he hecho o simplemente no me acordé. Dicho todo eso, los quiero seguir animando para que puedan seguir adelante con los estudios en las diferentes materias y realmente que pongan mucho empeño. Les deseo que este segundo trimestre sea mejor para todos y que puedan superar sus metas y puedan ser mejores personas y también mejores estudiantes. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Sigan cuidándose mucho. Chau, chau.